Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. El capítulo de hoy va a ser el compás magnético y ha sido realizado por la ya profesora doctora Ana Isabel Vázquez Mejías, a la cual tengo que felicitar desde este canal, y a mí, que estamos pertenecientes al grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, y estamos adscritos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de dicha universidad. Vamos a utilizar mi tesis doctoral, que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace, y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez, y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. El compás magnético más típico que conocemos todos tiene esta forma. Aquí tenemos la rosanáutica magnética, tenemos un cubichete, tenemos, como en casi todos los compases magnéticos que han desaparecido, por decir de alguna manera, las lamparillas de aceite y las bolas de compensación de campo magnético. De eso ya iremos hablando poco a poco. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina nu. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es el autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto. Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los
los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días. Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. Por lo tanto, si hacemos el análisis funcional del circuito del sistema de gobierno automático, el autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, perdón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de la posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. Esta imagen que tenemos aquí es un compás magnético de enseñanza del que está dotado el Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz y que ha sido expuesto en sucesivas exposiciones a través de toda España. El compás magnético es el instrumento que sirve para indicar el rumbo seguido por el buque en virtud de las propiedades de los imanes y la existencia de un campo magnético terrestre. Está compuesto por un sistema de imanes situados simétricamente respecto al eje de giro de la rosa, donde se encuentran contenidos y en la que está impresa la graduación de rumbos en la conocida como rosa de los vientos. Normalmente están paralelos orientando en sentido norte-sur, ¿vale? Nunca se ponen este-oeste porque entonces nos darían un rumbo que no es. El conjunto de imanes y rosa tiene un tintero metálico situado en el centro de la rosa. Aquí está el tintero, denominado chapitel, dentro del cual se apoya el estilo o aguja muy afilada, o estilete, también se le llama, que le sirve de eje de rotación con mínimo roce. Es decir, aquí tenemos el chapitel, ahí abajo un tintero y una aguja que da soporte a todo la rosa de los vientos del chapitel. Todo esto es completamente móvil. Todos los componentes anteriores se alojan dentro de un mortero, que sería esto que tenemos aquí, o cubeta con tapa de cristal que la cierra herméticamente. ¿Para qué? Para que cuando llueva o haga viento no se... la tienen ustedes aquí la tapa de cristal, no se moje la rosa, que es de papel, para que pese poco, y no se desvíe. Para evitar las oscilaciones producidas por los balances y las cabezadas del buque, se utiliza una suspensión cardan, que suele estar aquí. Es esto que vemos por acá. Lo han visto ustedes también en el canal o en el programa del compás giroscópico. Y mediante la suspensión cardan se une lo que es el mortero a la bitácora. La bitácora es todo el mueble, por llamarlo así. O pedestal de madera que soporta todo el conjunto.
Para dar protección al mortero, aguja e imanes se instala sobre la bitácora un cubichete, que es esto que tenemos aquí, esta pieza de latón, dotada de una ventanilla por la cual se puede leer los rumbos. Los rumbos magnéticos se leen en la abertura del cubichete cuando estamos en el puente alto del buque. En los barcos mercantes en el puente alto no navega nadie. Se toma el sol como mucho. Pero cuando hay que leerlos desde el puente de mando, que está en la cubierta inmediatamente inferior al puente alto, lo que se usa es un periscopio. Ese periscopio no lo ven ustedes porque cada vez que se toma una bitácora y se quiere exponer para adorno o para enseñanza, el periscopio se corta, porque si no habría que ponerle unas patas con unas ruedas muy grandes y no se vería el interior del cubichete, con lo cual aquí no se lo puedo enseñar. Además, dentro de la bitácora tenemos una serie de imanes o correctores transversales y longitudinales, así como esferas correctoras cuadrantales, que se utiliza para intentar eliminar el desvío que produce el barco sobre el compás magnético. Finalmente, todo lo que es la bitácora se fija a la cubierta mediante tornillos. Como pueden ver ustedes, pues la bitácora no es tan sencilla como nos aparece normalmente en las fotos o en las exposiciones. Estos compensadores, sigo diciendo, valen para intentar eliminar el desvío producido por el barco y la titulación que es competente para hacer la compensación de aguja es la de los capitanes y pilotos de la Marina Mercante. Aquí tenemos un modelo magnético del mundo que lo pueden ustedes descargar aquí en la página de la NOAA. Está calculado para 2025 y si se fijan, estamos acostumbrados a tener el norte arriba y el sur abajo, pero esos son los norte geográfico, el norte verdadero y el sur verdadero. Se supone que el eje pasa por la Tierra de norte a sur, como si fuera una naranja que hemos pinchado por el medio, pasando por su corazón, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el campo magnético? Pues el campo magnético es variable y el norte y el sur magnético no coinciden con el norte verdadero y el sur verdadero, sino todo lo contrario, están desviados y además moviéndose. Y al moverse hay que corregir los rumbos magnéticos para poder llegar al norte verdadero. Estos serían los meridianos magnéticos, que como pueden ver tampoco es que correspondan a los meridianos geográficos. Y la declinación magnética tampoco es la declinación geográfica. Y encima tenemos anomalías magnéticas, con lo cual, pues bueno, hace difícil el poder navegar con un barco que lleve un compás magnético si no se tiene tabulada la corrección que hay que introducir. Según nos dicen la NOAA, será válido hasta el final de 2029. Dentro de los compases magnéticos, como pueden ver ustedes, pues hay dos tipos de compases. El convencional o con transmisión óptica, que es la que hemos estado viendo hasta ahora. El piloto o el marinero que hace de timonel se asoma a la ventana del cubichete o bien mira por el periscopio, y los que tienen un flujómetro, están dotados de flujómetro. El flujómetro no es ni más ni menos que un sistema de transmisión de datos.
Podemos decir que el compás magnético es el instrumento de navegación más antiguo que se conoce, por lo menos con precisión. Ya hemos visto cómo encima el modelo magnético cambia. Y para no tener que estar mirando el compás y luego cambiar de rumbo, se intentó integrar ese compás magnético con el autopiloto. Y para eso lo que se hizo fue inventarse el flujómetro, que en inglés se llama Fluxgate. Con lo cual la bitácora tuvo que dar alojamiento a un nuevo componente. Las denominadas agujas con autopiloto o con flujómetro, que es el que es el interfase con el autopiloto, constan de tres partes. Una aguja con un detector, la aguja va a estar aquí y aquí está el detector. El cuadro amplificador, tanto aquí como aquí, y de maniobra, y la unidad de alimentación eléctrica. Estas agujas están indicadas para los casos en los que se necesita el rumbo simultáneamente en varios sitios o cuando la aguja no está instalada en el puente. Normalmente en los barcos mercantes no se instala la aguja en el puente porque hay demasiados elementos metálicos que pueden desviarla. De tal manera que el oscilador va a generar una frecuencia, va a ser amplificada, se introduce en esta bobina, la aguja magnética o el conjunto de agujas magnéticas paralelas van a generar una perturbación en esta oscilación, cambiando de fase, y el flujómetro va a ser el que le indique al autopiloto cuál es el error. Luego veremos cuál es. Aquí estamos metiendo una corriente continua, vamos a pasar a la corriente alterna, llegamos a un detector síncrono y va a volver al oscilador con una frecuencia doblada, de tal manera que va a aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia. Ya depende de cada fabricante y de cada tecnología, por eso es una tecnología muy antigua. Además, esa salida del detector síncrono va a ser amplificada por un amplificador diferencial de corriente continua y nos da una salida en tensión que es la que nos va a llegar al autopiloto. El flujómetro es una bobina toroidal devanada sobre un pequeño núcleo de sección de cruz de alta permeabilidad y que está montado coaxialmente sobre la rosa del compás, justo por debajo o por encima de ella. Fíjense que aquí tenemos una bobina, otra bobina y aquí el núcleo de alta permeabilidad. La rosa del compás estaría encima, teniendo su eje sobre la cruz. El funcionamiento se basa en el cambio de permeabilidad que se produce en el núcleo de radiación magnética, de tal manera que cuando se superpone al flujo estable de este, el producido por una señal de excitación de corriente alterna, el flujo aumentará durante medio ciclo y se opondrá a él mediante otro medio ciclo. Se produce una variación en la amplitud y la fase de la señal introducida que permitirá, mediante detectores síncronos analógicos o digitales, medir el cambio de rumbo para los calculadores electrónicos. Tenemos nuestro oscilador, nuestro flujómetro, los imanes que nos van a dar el rumbo y además los desvíos y el campo magnético terrestre. Estos desvíos, ya cuento que se producen en barcos metálicos y el campo magnético terrestre lo hemos visto en la imagen de antes de la NOAA, y ese campo magnético actuando sobre los imanes de la rosa y detectados por el flujómetro producen una corriente eléctrica hacia la interfase del autopiloto que nos va a dar el rumbo de aguja. El diagrama de bloques lo tienen ustedes en esto que acabo de contar. En el caso de la aguja magnética no se trata de ningún servosistema, ya que ninguna parte de la salida se realimenta en el mismo. Saben ustedes que los servosistemas son sistemas realimentados. Si no hay realimentación, no hay servosistema, sería un sistema de lazo abierto. En este caso siempre es un sensor de lazo abierto y lo que se produce en el flujómetro es la modulación de las señales senoidales que entrega un oscilador provisto de cristal de cuarzo. Sigue siendo el mismo sistema.
En ningún momento existe corrección posterior alguna. Es más, los campos magnéticos, como decíamos, son variables y además no lineales, lo que obliga al capitán o al piloto a realizar la compensación de aguja de forma manual por cada estado de carga del buque y lo obligaría también por cada posición en el océano, pero claro, eso es una tarea muy tediosa. El estado de carga del buque sí es muy importante, porque si yo tengo un barco de madera y le meto una serie de contenedores metálicos, se va a producir un desvío de la aguja solo por los contenedores metálicos. Aunque los carguemos simétricamente, si el puente está a popa, nos están desviando la aguja. Si el barco es metálico y estamos eh, cargando y descargando contenedores metálicos, pues nos está cambiando el rumbo de aguja. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que los barcos mercantes y los de guerra llevan compases giroscópicos secos o húmedos o láser o de cualquier tipo que no se vean afectados por el desvío ni por el campo magnético. Entonces, la función del compás magnético es detectar el norte magnético. La del oscilador es dar una señal de referencia estable. La del flujómetro es modular esa señal de referencia dependiendo de la posición de la aguja magnética sobre él y convirtiendo el rumbo del buque en una señal eléctrica, y la función de la interfase es conectarlo al autopiloto para que pueda leerlo. ¿Cómo funciona un compás magnético? Si se asume que la acción de los campos magnéticos que rodean la Tierra actúan sobre una aguja imantada que gira libremente, decíamos, sobre un estilete, con un grado de libertad, es decir, el horizontal, el giro sobre la horizontal, sumergido en un plano horizontal tangente a la superficie de la Tierra, y esos hacen que ésta se mantenga siempre apuntando con su extremo norte magnético al polo sur magnético del globo terráqueo. Vuelvo a repetir, el polo norte magnético apunta al polo sur magnético del globo terráqueo, pero por normalización se habla de polo norte magnético al extremo que apunta al polo norte, aunque este sea un polo sur magnético. Es un poco lioso, pero esa aguja azul pintada, normalmente cuando se pinta de rojo y azul, sino azul y nada más, y que apunta al polo norte, realmente es en un imán el polo sur. Y viceversa, la parte que no está pintada y que vemos que apuntaría al polo sur magnético, realmente del imán, de los imanes que están instalados sobre la rosa de los vientos, correspondería a su polo o sus polos magnéticos norte. Si asumimos que el polo norte magnético no se encuentra en el polo norte geográfico o norte verdadero, pero sí en sus proximidades, y que varía su posición a lo largo del tiempo y alrededor de este último, del polo norte geográfico, se denomina declinación magnética al ángulo formado por el meridiano magnético y el meridiano verdadero en la posición del observador. Nosotros tenemos el norte verdadero y tenemos el norte magnético. Se denomina declinación magnética a esta diferencia, este ángulo en el punto donde se encuentra el observador. La relación entre el norte magnético y el norte verdadero viene expresada por norte verdadero es igual a norte magnético más menos declinación magnética, donde dm es la declinación magnética y varía no linealmente dependiendo de la posición del observador. Acuérdense de la imagen del mapa mundi que les puse con los campos magnéticos. Es decir, que dependiendo por dónde naveguemos, la declinación magnética es distinta en cada momento. Y encima no es lineal. Hay veces que son más fuertes y otras veces que son menos fuertes. Si se asume que el buque es metálico, las líneas de fuerza del campo magnético terrestre cortarán el buque magnetizándolo.
y afectando al mismo tiempo al comportamiento de la aguja náutica, ya que además del campo magnético terrestre encuentra otro campo magnético extraño y distinto al terrestre. El efecto producido por el anterior suceso se denomina desvío, de donde se obtiene que el rumbo marcado por el compás magnético es el rumbo de aguja y estará en función del rumbo magnético y del desvío. Entonces, lo que leemos en el compás magnético no se llama rumbo magnético, se llama rumbo de aguja, que es la que nos da el compás, pero las agujas magnéticas del compás, con eso se llama rumbo de aguja. En el caso ideal de que el barco fuera de madera o fibra de vidrio, el rumbo de aguja sería la magnitud proporcional a su aguja náutica medida en grados, es decir, aquel que tomaría la proa de dicho buque con el meridiano magnético del lugar, porque no existe desvío del desvío metálico de los barcos metálicos. Entonces, el rumbo magnético se calcula como, en el caso de los barcos que no son magnéticos, que no son metálicos, perdón, rumbo magnético es el rumbo de aguja más menos el desvío. Esta delta es el desvío. Y en el caso de que el barco sea metálico, se llama corrección total a la declinación magnética más menos el desvío. Por lo tanto, la relación entre rumbo magnético y rumbo verdadero es rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total. O lo que es lo mismo, rumbo verdadero es el rumbo de aguja más la declinación magnética más menos, dependiendo ya de la tablilla de desvíos, el desvío. Entonces, si la señal de salida que nos proporciona el compás magnético es el rumbo de aguja, su conversión para un buque metálico es exactamente la que acabamos de decir, pero cambiando el signo, los signos de declinación magnética y de desvío. El rumbo de aguja es rumbo verdadero menos la declinación magnética menos el desvío. De ahí viene la frase de la carta al timón al revés la corrección, que se usa mucho en la marina deportiva. Ahora bien, los signos de la declinación magnética y del desvío varían según la siguiente ley. La declinación magnética tiene valores positivos cuando el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero y los signos negativos si se encuentra al oeste. Los desvíos tienen valores positivos si la dirección del norte de aguja se encuentra al este del norte magnético y negativos si se encuentran al oeste. Eso es una convención para poder trazar, tener los mismos rumbos. Aquí tenemos, por ejemplo, el norte magnético, no el norte verdadero y el norte de aguja, y vemos que el norte de aguja se encuentra a la izquierda del norte magnético, con lo cual la declinación magnética es negativa. Y aquí al revés, aquí sería positiva. Volvemos a ver la imagen del campo magnético terrestre para 2025 y con validez hasta 2029 y habría que hacer, normalmente vienen estas declinaciones en las cartas, pero como no son fiables y encima el norte magnético varía no linealmente, sino que unas veces se acerca al norte geográfico, otras veces se aleja, otras veces da vueltas alrededor de un punto, pues entonces para poder hacer la corrección total hay que tener en cuenta la desviación, la inclinación magnética y luego el desvío del barco si es metálico o no. Bien, aquí tenemos un flujómetro que teníamos en la escuela y si se fijan, aquí hay una bobina
aquí hay otras bobinas y aquí tenemos un peso. Ese peso nos vale para mantener en vertical, lo más tieso posible, un diente tieso, el compás magnético, con o sea, el flujómetro y la rosa. Aquí tienen los hilos de las bobinas. Esto sería un compás magnético sin abrir, donde tenemos la rosa náutica con el flujómetro y la electrónica para poder transmitir ya en datos digitales el rumbo magnético. Mejor dicho, perdón, el rumbo de aguja. El rumbo de aguja. ¿Cómo funciona el flujómetro? Bueno, pues vamos a ver un compás magnético de hace 40 años y en el que nos dice que el funcionamiento se basa en el cambio de permeabilidad que se produce en el núcleo de la acción magnética. Cuando superponemos el flujo estable de este al flujo estable de este, el producido por una señal de excitación de corriente alterna. Eso ya lo hemos dicho hace un par de transparencias. El flujo aumentará durante medio ciclo y se pondrá él durante otro medio ciclo. Esto dará como resultado la generación de armónicos de la frecuencia que estemos metiendo. Estamos metiendo por aquí una corriente alterna que tiene una frecuencia y el hecho de que la aguja esté marcando y produciendo un campo magnético de norte a sur, pues va a hacer que modulemos estas señales. Luego tenemos 4 tomas. Una en el medio, que será la toma de babor, si asumimos que la toma de estribor es por donde metemos y sacamos esa corriente alterna, esa frecuencia. Tenemos la toma de estribor, digamos, en el rumbo 90, la toma de babor, digamos, el rumbo 270, luego tenemos una toma para proa y otra toma en el 0, por ejemplo, o 360, y otra en popa para el 180. Debido a la proximidad entre los imanes de la rosa de marear, la rosa del compás, o de los imanes, y el núcleo del flujómetro, existe un flujo apreciable de enlace que sale de los sectores 0 y 180 del toroide. ¿Vale? Aquí hay unos campos magnéticos que se ven perturbados por los imanes. En un momento dado, este flujo ayuda al inducido por la excitación de la corriente alterna en un sector y en el otro se opone. El resultante de este flujo se establece alrededor del núcleo, siguiendo la ley del coseno, del ángulo o desplazamiento angular de cualquier punto del toroide con respecto al norte o 0 grados, o 360 grados, me da igual. Si el valor máximo en cada punto del toroide es A, el valor en cualquier punto del toroide sigue la ley del coseno, siendo igual a A por coseno de phi. Este phi es la posición de la aguja. Los segundos armónicos seguirán la misma ley del coseno y por lo tanto en cada cuadrante se verá afectado por coseno de phi, seno de phi, menos coseno de phi y menos seno de phi. Aquí tenemos el toroide. Y a este toroide se le inyecta una frecuencia con un generador de 500 Hz y que se va a transmitir por un lado hacia, vamos a ver, hacia un doblador de frecuencia y este doblador de frecuencia va a un saturador en el cual la señal senoidal nos la pasa a señal cuadrada, está saturada. Amplificamos mediante el amplificador VT4 y a su salida nos vamos a ir, vamos a ver, por un lado, bueno, pues nos vamos al oeste, con lo cual va a ir por ambas zonas, al grupo desde oeste a la proa y a la popa, o al B y al C, y fíjense que lo que estamos teniendo aquí no es ni más ni menos que un amplificador diferencial. Por un lado tenemos la salida de la proa, que se va a la entrada positiva, vamos a suponer el amplificador VA1, y por otro lado tenemos la diferencia entre la entrada y
o sea, entre el punto R y la popa. Esta diferencia se amplifica junto con la señal cuadrada y se irá a otro amplificador que nos da el coseno en corriente continua de la posición de la aguja. Mientras que también obtenemos el seno a través del amplificador VT4. Y atendiendo seno y coseno, pues tenemos coseno positivo, seno positivo, coseno positivo, seno negativo, coseno negativo, seno negativo y coseno negativo, seno positivo. Y con esto ya tenemos, aparte de con sus amplitudes, tenemos codificada la posición de la aguja sobre el toroide. La desviación de estribor del flujo de 90 grados, el flujómetro de 90 grados, se introduce una señal de 500 Hz aproximadamente. Las desviaciones de proa y popa están conectadas a un amplificador diferencial, que sería este de aquí. Aquí tenemos un divisor de tensión, aquí otro divisor de tensión, y estas dos serían el amplificador diferencial VA1 y de aquí al detector síncrono VT3. Las derivaciones de babor y estribor, Y y W, van conectadas mediante un divisor de tensión, que sería este de acá, a VT4. Los detectores síncronos, VA2 y VA3, están sincronizados mediante una señal de cuadratura de frecuencia del doble del oscilador, la de 1 kHz, con lo que solo se muestran la señal cada cuarto de periodo, por lo que detectamos solo los segundos armónicos. Las salidas de detectores van a parar al amplificador VA2 y VA3, con lo que logramos superponer nuestra onda fundamental de corriente alterna con la variable inducida del flujómetro, que es la señal de rumbo real, en este caso rumbo de aguja, aunque aquí ponga rumbo real. Las resistencias de acoplo a cada etapa se utilizan para eliminar la corriente alterna de 500 Hz y atenuar los terceros armónicos y se preajustan en fábrica. La señal proporcional al coseno se obtiene entre los terminales de proa y popa y la de seno entre babor y la referencia tomada de la derivación del transformador sintonizado, es decir, estribor. Estas resistencias se ajustan en fábrica, no se deben tocar porque es donde se calibra realmente el flujómetro. Y aquí tenemos las señales de referencia de 500 Hz y lo que se obtiene a las salidas del VT3 y VT4. Por un lado, si estamos en 0 grados, el seno sería máximo y el coseno sería nulo, 0. A 45 grados encontramos que la tensión es más pequeña de las amplitudes en el seno, pero en el coseno tendríamos las mismas y también positivas. A 90 grados la salida de seno es 0 y la de coseno sería máxima. A 180 grados tendríamos máxima, pero desfasada a 180 grados la salida de seno y 0 la de coseno. Y a 270 grados en el seno no tendríamos nada y en el coseno tendríamos la misma señal que con 90 grados, pero desfasada también 180 grados. Con eso, la electrónica es capaz de codificar la posición de la aguja en el plano horizontal. Aquí dentro va el cardán para que tampoco se mueva la aguja de ese plano y no se pare, no se frene. Y los datos salen hacia el autopiloto.
Aquí tenemos otra bitácora a la cual le faltan los, eh, los candiles de aceite para iluminar la rosa de noche y además para que esta iluminación llegue al puente bajo, al puente del gobierno del periscopio. Muy bien, pues hasta aquí todo. Se acabó el capítulo de compás magnético, esperamos que les haya gustado y tanto la profesora doctora doña Isabel Vázquez Mejías como yo les agradecemos su pulsación del me gusta o su suscripción al canal para que puedan seguir aprendiendo. Estas transparencias se encontrarán en el depósito Rodin de la Universidad de Cádiz, el repositorio de producción científica, y cuando tengamos la dirección la colocaremos en la descripción del vídeo en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos, cuídense y hasta la próxima.